¿Será posible tener paz en tiempos turbulentos, en medio de una pandemia? Reflexión Bíblica llega a ustedes como cortesía de la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Florida, Puerto Rico. Es nuestro interés y oración a Dios que sea de mucha bendición a su vida. Hoy vengo a hablarles acerca de la paz verdadera, es decir, la perfecta paz. Esa paz que se alcanza a través de una correcta relación con Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Hay un versículo en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, que es bastante conocido y que a mí me gustaría compartir con ustedes en este momento. Dice Juan, capítulo 14, versículo 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La idea básica de la palabra bíblica paz, que nosotros la pronunciamos shalom, como se escribe en hebreo, y en el Nuevo Testamento se usa el término eirene, es la de un estado completo, íntegro, total. La palabra paz en el griego significa unir o pegar algo que está roto. En el sentido habitual y popular significa la tranquilidad, la paz, la armonía o simplemente la ausencia de guerra. A pesar de las hostilidades, violencias y las perturbaciones de este mundo, el creyente fiel a Dios puede disfrutar de la plena paz de Cristo. La paz tiene que ver con la salud, con la prosperidad, con el bienestar y con la seguridad. Podemos considerar quizás pasajes como Eclesiastés capítulo 3 y versículo 8, y en el libro del profeta Isaías el capítulo 45, el versículo 7. El profeta Isaías señaló una y otra vez que no había paz para el impío. Eso lo podemos encontrar en Isaías 48, 22 y en Isaías 57, 21. Aunque los malignos trataran de animarse unos a otros con una falsa paz, como dice Jeremías 6:14. La paz es una condición de la libertad ante la opresión interna o externa. Está incluida la idea de una seguridad ante los enemigos, como de tranquilidad de corazón para aquellos que confían en Dios. En esta lección vamos a estudiar acerca de la paz en su dimensión más profunda, la paz de Cristo Jesús, el príncipe de paz, como lo llama Isaías en el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Si miramos a nuestro alrededor, nos percataremos que vivimos en un mundo que está sediento de paz. El siglo pasado, el siglo XX, fue testigo de dos grandes guerras mundiales y muy ciertamente de varios conflictos. Los embates siguen desafiando a la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos de varias naciones se ven involucradas, lo quieran o no, en estas situaciones. Por ejemplo, la guerra en Irak, los conflictos entre palestinos e israelíes. Esos conflictos ya han causado miles de víctimas. Sin embargo, Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la Biblia, nos advirtió que en los últimos días no habría paz, sino guerras y rumores de guerras. Eso es lo que nos expresa el Señor en Mateo 24:6. Allí el Señor dice, «Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Qué interesante, ¿verdad? De modo que, según las Escrituras, la falta de paz entre las naciones es una señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del regreso de Jesucristo. Esta ausencia de paz trae unas consecuencias. La falta de paz, según informes médicos de la Organización Mundial de la Salud,
ha contribuido al surgimiento de varias enfermedades y perturbaciones emocionales, como lo son el miedo, el odio, la ansiedad y la tensión. Vivimos ciertamente en una sociedad preocupada, donde el ser humano trata de alcanzar en vano la paz por el esfuerzo propio. Sin embargo, no hay ninguna paz para el hombre impío al margen de la salvación en Cristo Jesús. Isaías 48:22 nos recuerda: no hay paz para los malos, dijo Jehová. El mundo se pasa ofreciendo paz. Es una falsa promesa de paz. Lo sabemos, pero por momentos incluso los cristianos podemos comprar esa idea. Lo que el mundo ofrece como paz es definitivamente una ilusión, aun cuando podría parecer algo muy concreto. Esto se parece a un espejismo en el desierto. El mundo considera la paz como el resultado de hacer las cosas correctas y tener las intenciones correctas. Estos no son, ni siquiera de lejos, los criterios para la paz descrita en la palabra de Dios. El creyente debe estar consciente de que la paz es una cualidad interior que nace de una relación correcta con Dios. Ningún favor, ninguna providencia, ninguna destreza humana puede traer y garantizar la verdadera paz, ya que el hombre pecador, la palabra dice, no conoce el camino de la paz. La Biblia nos advierte de los falsos mensajes de paz para engañar a la gente. Jeremías capítulo 6, por ejemplo, expresa paz, paz, y no hay. Y eso mismo pasa en ocasiones a nuestro alrededor. Pero entonces, ¿habrá alguna manera de obtener la paz de Dios? ¿Cómo podemos obtenerla? Bueno, en primer lugar, reconciliándonos con Dios. Reconciliándonos con el Señor, como señala el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 1. Todas las causas de conflicto en el mundo provienen del hecho de que el ser humano no tiene paz alguna con Dios. Cuando Adán eligió su propio camino, despreciando la autoridad divina en su vida, él decía: vivo muy bien sin ti. Como una epidemia, esta actitud de insubordinación ha pasado a toda la descendencia humana, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 y capítulo 5, versículo 12. Pero nuestro Dios, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, nos restauró la paz en Cristo. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. No somos más forasteros o extranjeros para Dios, y fuimos edificados como templo santo, teniendo a Cristo como nuestra piedra angular. Otra manera de nosotros poder alcanzar, obtener la paz de Dios, es alcanzando conocimiento y control del Señor. Job 22:21 cita así: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Tenemos que vivir en contacto directo con Dios. Si queremos experimentar una paz profunda y duradera, no podemos alejarnos del Señor. La paz de Dios tiene el poder de sustentarnos o mantenernos en medio de la realidad. En la primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En tercer lugar, nosotros podemos obtener la paz con Dios confiando plenamente en el Señor. La Biblia afirma que el Señor conservará en paz a aquel cuya mente es firme y confía en Él. La confianza en Dios no tiene nada que ver con el mero optimismo. Los que confían en el Señor, hasta ante las luchas, tribulaciones
y hostilidades de este mundo, disfrutan de la paz perfecta. ¿Cuál es esa paz perfecta? El Salmo 125, en su primer versículo, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Quieres tener paz? Pues debes mantener tus pensamientos y tu confianza en Dios. Y en cuarto lugar, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos definitivamente obtener esa paz que tanto anhela nuestro corazón. Dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si el creyente ama a Dios y obedece sus leyes, tendrá abundancia de paz. Descansa en el Señor, el único que a pesar de las presiones diarias de la vida, puede darnos plena seguridad. Pablo estaba precisamente en prisión, pero al escribir a sus amigos de la ciudad de Filipos, declaró lo siguiente en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Allí Pablo les dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto revela que la paz verdadera no está ausente de los conflictos. Reside en el hecho de que sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Permita que la paz de Dios guarde su corazón de la ansiedad y todas estas perturbaciones que tenemos que enfrentar. La paz de Dios se extiende a todos a los que le siguen. La paz de Dios no es un privilegio de algunos siervos. El Señor declara en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz se extiende a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador, que se apartan de sus pecados y comienzan a vivir en obediencia a la orientación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. La paz de Dios debe ser un estado de ánimo permanente. La paz de Dios no es algo pasajero, no es algo efímero, es constante en la vida de sus siervos. El creyente está sujeto a las vicisitudes de la vida. Sin embargo, en los momentos difíciles, es el Espíritu Santo mismo el que se comunica al corazón del creyente. Por lo tanto, como dice la palabra, no temas. Los siervos de Dios no son inmunes a las circunstancias difíciles o inquietantes. Sin embargo, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo siempre estará presente para ayudarnos. Como cristianos, observamos la continua tensión del mundo incrédulo, ajeno al Evangelio y distanciado de Cristo. Sin embargo, con Cristo disfrutamos de paz perfecta y consuelo. Que cada uno de nosotros tenga la paz abundante y bendita de Jesús en su corazón. Es nuestra oración que aplicando estos consejos bíblicos puedas experimentar en tu corazón la verdadera paz de Dios. Te esperamos en nuestra próxima reflexión bíblica. Dios te bendiga.